participar a partir de este momento. Por favor, silencien sus micrófonos para poder proseguir. Muy bien, gracias. Entonces, decíamos que una parte de la instalación lo habíamos visto con el software de virtualización. Y vamos ahora de lleno a la instalación de Windows. Ya está. Bien, entonces, nosotros como profesionales en TI debemos comprender también el tema del... hay limitaciones en cuanto al presupuesto, ¿no? Toda organización desea pues que todos sus equipos estén licenciados, ¿no? Y que todo esté en regla, ¿no? Pues a veces vienen empresas, terceros, ¿no? Asociados a Indecopi, antes de poner una multa, primero hacen un levantamiento de información para ver que todo esté licenciado, ¿no? Entonces deberíamos hacer una instalación de cero o en todo caso, si es que requiere el caso, se formatea el disco y se vuelve a instalar, ¿no? Entonces vamos a explicar también procedimientos como partición de disco duro, ¿no? Instalación múltiple, porque a veces encontramos equipos con doble sistema operativo, ¿no? Entonces vamos a ver la forma o el procedimiento, cómo se hace estas instalaciones. ¿Ok? Vamos a aprender a configurar el disco duro, vamos a entender a qué se refiere la asignación o la tabla de asignación de archivos, como es el FAT y el NTFS, y otros sistemas de archivos que normalmente se encuentran, ¿no? Bien, vamos a emplear algunos términos ya sobre la base de este diagrama de un sistema operativo. Todo sistema operativo está puesto sobre un hardware, ¿no es cierto? Un hardware, la parte física, luego vendría el sistema operativo y después del sistema operativo vendrían las aplicaciones que son útiles para el usuario, ¿no? Que vendría a utilizar la interfaz o el aplicativo para poder desarrollar pues los sistemas o interactuar con ellos, ¿no? Entonces el sistema operativo también controla otras funciones como son los recursos de software, asignación de memoria y todos los dispositivos periféricos, además de los servicios comunes al software de aplicación de un equipo. Bien, entonces no solamente las PCs, las tablets o los smartphones tienen sistemas operativos, ¿no? En ese caso tendrían sistemas móviles, ¿no? Diseñados especialmente para ese tipo de equipos. Pero también lo encontramos en diversos equipos o dispositivos, ¿no? Dentro de otro mercado, ¿no? De consumo que se denominan Internet de las cosas, ¿no? Habrán oído ese término, el cual es un dispositivo que se conecta a la red, es decir, a la Internet, y que son gestionables, ¿no? Que se pueden medir, que se pueden censar, que se pueden diagnosticar y se pueden tomar decisiones, ¿ok? Entonces, los siguientes términos suelen utilizarse en descripción de los sistemas operativos, ¿ok? Entre ellos tenemos multiusuario, ¿no? Que significa que dos o más usuarios tienen cuentas individuales que les permiten trabajar con programas y dispositivos periféricos de forma simultánea. También tenemos multitarea, es decir, el equipo es capaz de operar varias aplicaciones en forma simultánea. Luego tenemos multiprocesamiento, quiere decir que el sistema operativo puede admitir dos o más CPUs, ¿no? Vale decir, procesadores, ¿no? Antiguamente habíamos mal llamado CPU pues a toda la caja, a todo el case, ¿no? Pero sin embargo CPU se refiere al procesador, ¿ya? A la unidad de procesamiento central. También tenemos el subproceso múltiple.
Quiere decir que se puede dividir un programa en partes más pequeñas que se cargan tal como el sistema operativo lo necesite. Los subprocesos múltiples permiten que se ejecuten distintas partes de un programa en forma simultánea. ¿Ok? Ahora, el sistema operativo arranca la PC y administra el sistema de archivos. Los sistemas operativos pueden admitir más de un usuario, tarea o CPU. ¿Correcto? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, consulta, duda? Por favor, me avisan. Muy bien. Continuamos entonces. Bien. Ahora, los sistemas operativos tienen funciones básicas, ¿no? Hablamos pues del Windows, del Linux, del Mac OS. Entonces, todos esos diversos sistemas operativos tienen funciones básicas. ¿Cuáles son? Las principales funciones son el de controlar el acceso al hardware, ¿no? Es decir, la parte física, administrar los archivos y carpetas, proporcionar una interfaz de usuario, es decir, vamos a tener una consola de comandos, ¿no? O puede ser interfaz gráfica o una consola de comandos en DOS, ¿no? Y una administración de aplicaciones. Esas son sus 4 funciones básicas, principales. Luego tenemos entre ellas, como les decía, el acceso al hardware, ¿no? La interacción con los distintos periféricos, ¿no? Algunos son plug and play, quiere decir que se instalan los controladores de manera intuitiva, ¿no? Flexible, ¿no? El PNP o el plug and play. Y a continuación el sistema configura el dispositivo y actualiza el registro, ¿no? Es decir, todos los componentes que vamos instalando en su entorno, ¿no? Como periférico, todo eso se va registrando, ¿no? Va a una lista, a un registro, y cualquier modificación de hardware, ¿no? Previamente se desinstala y luego se vuelve a instalar de acuerdo al uso que le demos, ¿no? Bien, también tenemos la administración de archivos. Los archivos de programas y de datos se agrupan en directorios, ¿no? Y se organizan para facilitar su uso y recuperación. Se pueden guardar dentro de otros directorios y estos directorios anidados se conocen como subdirectorios, ¿no? Pero en Windows normalmente le llamamos carpetas o subcarpetas. Luego tenemos la interfaz de usuario. Como ya les decía, hay 2 interfaces, una llamada CLI, ¿no? O interfaz de línea de comando, que es donde el usuario introduce comandos en un sistema, ¿no? Un símbolo de sistema, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo en mi máquina, ¿no? Busco la palabra CMD, por ejemplo, ¿ya? Coloco la palabra CMD, a ver, lo voy a hacer ver. ¿Ya? Si coloco la palabra CMD, me va a mostrar esta pantalla. Y esta es una interfaz de línea de comandos, ¿no? Y aquí está listo para poder introducir algún comando. Por ejemplo, un dir me hace un listado de directorios o archivos, ¿no es cierto? O un CLS, ¿no? Para borrar pantalla, ¿no? Por mencionar algunos comandos, ¿no? Esta es una interfaz de línea de comandos, o también llamado CLI, ¿ya? La otra interfaz es la que se muestra pues gráficamente, ¿no? Llamado CLI, CLI, o interfaz de línea de comandos. ¿Ok? A ver, lo voy a colocar aquí. Interfaz de línea de comandos, ¿no? Ese que vieron hace un momento, el de fondo negro, ese es el CLI, ¿ya? Bien, entonces tenemos 2 interfaces, una que es CLI, que ya lo vieron, y la otra que es la interfaz gráfica, es decir, el usuario interactúa como o con menús e iconos, ¿no?
Muy bien. Y la administración de aplicaciones, ¿ya? Aplicaciones como el OpenGL, el DirectX, el API, ¿no? O las APIs de Java, ¿no? Si alguien conoce de programación o desarrollo de sistemas, entonces sabrán también a qué nos referimos, ¿no? El API. Bien, entonces aquí hay algunos ejemplos de API, ¿no? Por ejemplo, el OpenGL, que es una especificación estándar interplataforma para gráficos multimedia, ¿no? Es una librería gráfica abierta en el cual se verifica pues el rendimiento gráfico, ¿no? Luego también tenemos el DirectX, que es una colección de varias APIs relacionadas con las tareas multimedia para Microsoft Windows, ¿no? Entonces, también existen las API de Windows, que proporciona a los desarrolladores de aplicaciones controles de la interfaz del usuario, administración de archivos y elementos gráficos como ventanas, barras de desplazamiento y cuadros de diálogo. Además, también tenemos la API de Java, que es una colección de varias API relacionadas con el desarrollo de programación en Java. ¿Alguien de ustedes sabe algo de programación? ¿O recién están llevando cursos de programación? Seguramente alguien de repente, porque también en nuestra carrera nos piden algo de programación, ¿cierto? Ok, entonces ahí con Java, ¿no? Y con algunos lenguajes de programación seguramente, el cual ustedes van a desarrollar, también les van a dar las pautas, ¿no? Las guías necesarias. Ok, muy bien. Entonces estas son sus funciones básicas, principales de todo sistema operativo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo dice? No, no lo escuché muy bien. ¿Cómo van a hacer qué cosa? Las evaluaciones del curso. El curso tiene 4 evaluaciones. En la quinta semana se va a realizar la evaluación número 1, o también llamado examen continuo 1. En la 10ª semana el examen continuo 2. En la semana 15 el examen continuo 3. Y va a haber un examen final. ¿Cómo va a ser la evaluación? Ah, ok. Va a ser desarrollado, ¿no? En el cual ustedes van a incluir pantallazos, ¿no? De acuerdo a lo que se solicita, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, a ver, creen una máquina virtual con Windows 10, ¿no? Entonces ahí ustedes van a poner los pantallazos de cómo van a ir logrando eso, ¿no? Y también se va a pedir la creación de cuentas de usuario, ¿no? Por decir, ¿no? Y también la instalación de un software de tercero, ¿no? Por ejemplo, es un decir, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Entonces van a ir colocando ahí los pantallazos, van a ir describiendo los pasos, y eso es más o menos, ¿no? Obviamente no voy a ir de máquina en máquina a ver cómo van haciendo el procedimiento, ¿no? Pero ya con los pantallazos me va dando una idea de cómo van trabajando, ¿no? ¿Ok? Listo. A ver, seguimos. Sí, lo que pasa es que ahora por el tema de la cuarentena y todo esto, mire, les vamos a dejar un tiempo para que resuelvan el examen, ¿no? Si es a través de un celular, ustedes pueden recuperar la información, lo imprimen, lo escanean y lo vuelven a subir ¿no?
lo pueden volver a subir a la plataforma virtual, ¿no? Pero ya se les va a indicar ya más o menos cómo va a ser el procedimiento, ¿ok? No se preocupen. Se les va a dejar unos días para que resuelvan, ¿no? No es el día del examen y en ese momento tienen que resolver y tendrían 1 hora o 2 horas como máximo para resolver. No, no es así, ¿ya? Se les va a dar un tiempo, ¿ok? Eh, Gino, ¿te puedes conectar al micrófono? No, no entiendo bien tu pregunta. Gino, ¿me escucha Gino? No creo que esté activado todavía. Sí, le escucho, profesor. No creo. Sí, los que viven al frente, sí, pero... ¿Cómo dice? No lo escuché muy bien. Sí, le escucho. Bueno, Muy bien, cualquier duda o pregunta, pregunta puntual a través del correo. No entendí muy bien su pregunta de Gino. A ver, veamos. Sigamos entonces, ¿ya? Ya hablamos de las funciones principales básicas de todo sistema operativo. Entonces ahora conozcamos las características de cada uno de ellas, ¿no? Desde el Windows 7, ¿ok? Es una actualización de Windows XP o Vista, diseñado para ejecutarse en computadores personales. Esta versión proporcionó mejoras en la interfaz gráfica de usuario y mejor rendimiento que las versiones anteriores. El Windows 8, ¿no? Unifica la apariencia de Windows en computadoras de escritorio, computadoras portátiles, los smartphones y tabletas. Windows 8.1 es una actualización que incluye mejoras para Windows, que está más familiarizado con los usuarios con dispositivos que utilizan interfaces táctiles o del mouse y del teclado. Luego, con la aparición de Windows 10, diseñado para las computadoras personales, tablets, dispositivos integrados y los dispositivos de Internet de las cosas. Esta versión integró el asistente virtual Cortana, combinó el menú de inicio de Windows 7 con los iconos dinámicos de Windows 8 en el modo de escritorio e incluyó un nuevo navegador, el Microsoft Edge, y hay 12 ediciones diferentes de Windows 10. ¿Ok? Para satisfacer las necesidades de los consumidores, las empresas y los entornos educativos. Muy bien. Algo que me olvidaba, hay 3 grupos importantes de sistemas operativos: la gama Microsoft Windows, Apple Mac y Linux, ¿no? En sus distintas distribuciones. ¿Ok? Bien, ahora llenemos o completemos esta actividad que se presenta. No sé si pudieran eh, solicitar el control o en todo caso me escriben al chat. A ver quién quisiera intervenir. Adelante, Julio.
Bueno, sigamos con el alumno. A ver. Muy bien. A ver, según el chat nos dice la 1 es multiusuario. La 2 sería multitarea. Multiprocesamiento la 4. Y subprocesamiento la 3. Salvo las dos últimas. Permite admitir 2 o más procesadores, es multiprocesamiento, y permite ejecutar diferentes partes de un programa al mismo tiempo, es subprocesamiento. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Gracias por su intervención. Ahora sigamos. Entonces, así como hay requisitos para instalar la máquina virtual, para instalar un sistema operativo también tiene requisitos de hardware, ¿no es cierto? Y ustedes deben recomendar como profesionales cuando estén frente a un cliente. Entonces, el sistema operativo debe ser compatible con el hardware existente y con las aplicaciones requeridas. ¿Ok? Entonces, para poder recomendar, entonces debemos analizar las limitaciones presupuestarias. ¿Ok? Es muy importante esto, ¿ya? Hablar con el cliente, decirle cuánto es su presupuesto y qué es lo que le aconsejaría, ¿no? Qué es lo que le recomendaría para poder reflotar su parte de cómputo. Hacer un análisis y luego en detalle revelarle pues cuáles serían las sugerencias y recomendaciones. Entonces lo siguiente son pautas que deben tener ayuda o que puedan ayudar a determinar el mejor sistema operativo. Entonces la pregunta que le haríamos o nos haríamos es si el cliente utiliza aplicaciones disponibles comercialmente en este equipo, ¿no? Es decir, en el empaque de las aplicaciones disponibles comercialmente se detallan los sistemas operativos compatibles con la aplicación, ¿no? Antes de recomendar una aplicación, primero fijémonos si es compatible o no con tu sistema operativo, ¿no? Como es el caso de la plataforma 32 bits, como les comenté en la sesión anterior, o si es compatible con la de 64 bits, ¿no? Incluso para el tema de virtualización, ¿no? Se dieron cuenta algunos, ¿verdad? Entonces, la otra pregunta sería si el cliente utiliza aplicaciones personalizadas programadas específicamente por él o para él, ¿no es cierto? Es decir, si el cliente utiliza una aplicación personalizada, el programador de dicha aplicación especifica qué sistema operativo debe utilizar, ¿no? Bien, esos son sistemas a medida, ¿no? Que uno puede utilizar dentro de esta gama de sistemas operativos que hay en el mercado, ¿no? Hasta aquí alguna pregunta. Vamos a admitir mientras tanto a Moisés, a Miguel también. A ver, veamos. Ya somos 33. Sigan participando, muchachos. Bienvenido Miguel, bienvenido Moisés. Vamos a admitir nuevamente a Moisés. David nos pregunta, ¿qué sistema recomienda usted? Bueno, el más estable ahorita es el Windows 10, ¿no? Windows 10 Professional para una organización, ¿no? Y para un sistema, para un servidor sería Windows Server 2016, ¿no? Estándar. Más o menos para hasta 50 usuarios, ¿no? Pero todavía no hemos hablado de los sistemas operativos para redes, ¿no? Más adelante vamos a hablar de ello. A ver, José, no le salen los comentarios en el chat. Puede ser que esté en modo invitado, por favor. La sesión anterior también algunos no le salieron el chat, ¿no? Me comentaron.
Bien, vamos a ver justamente para Windows 10 qué necesito, ¿no? Vamos con la siguiente página. Ahí justamente está aquí en la pantalla. ¿Qué componentes, ¿no? En cuanto a procesador, memoria RAM, espacio en disco, tarjeta gráfica, pantalla, ¿no? Resolución de pantalla y conexión a internet deberían tener cada uno de estos sistemas como mínimo recomendable, ¿no? El sistema FreeDOS. Bueno, en el mercado también existe la posibilidad de adquirir equipos FreeDOS, ¿no? Es decir, libre de sistema operativo, ¿no? Lo más recomendable es una suscripción anual, ¿no? Obtener, como les dije, la imagen y bajarlo a un DVD e instalarlo, ¿no? Con su correspondiente product key. Lo más importante es averiguar si ese sistema operativo calza o es compatible, ¿no? Con los requisitos mínimos de hardware de su PC o de su laptop. A ver, Jairo, me dice, no, perdón, Orlando, no veo la pantalla. Ya ¿Algo está, ha profe, ya pasado? está, ya. Ya está, ya ¿Ya está. está? Ah, ya, ok. Sí, sí, gracias, gracias. Listo, listo. CentOS Minimal. Es una versión, supongo, de un sistema para un servidor. Por favor, basta que, a ver, no escucho si hay un filtro de audio, pero si quisieran intervenir con audio, por favor, primero levanten la mano, como ya les dije, y si no, me comentan a través del chat. Ok. Entonces, estos son los requisitos mínimos recomendables para hacer funcionar estos sistemas operativos. Muy bien. Entonces, en otros casos es posible que sea rentable actualizar uno o más siguientes componentes, ¿no? Como es el caso de la memoria RAM, ¿no? Hay que fijarse si tiene opción de aumentar un módulo de memoria RAM, ¿no? Fíjense sus equipos, unidad de disco duro, procesador, ¿no? También es importante. Si admite, por ejemplo, séptima, octava, novena o décima generación, ¿no? Hay que ver según el modelo de la tarjeta principal, o también la tarjeta de adaptadora de video, ¿no es cierto? Y por último, la placa base, ¿no? Entonces son 5 componentes importantes que admiten actualización. Por ejemplo, en mi caso, se malogró el disco duro convencional, ¿no? Yo sé que venden también equipos que tienen 2 discos duros, uno de estado sólido y otro un disco rígido, ¿no? Con platos y cilindros y todo eso, ¿no? Se malogró mi disco duro rígido, pero actualmente estoy utilizando un disco duro de estado sólido, solamente ese disco duro, y trabaja de manera normal, ¿no? Y para llegar a la sesión, al escritorio, lo hace de una forma rápida, ¿no? Esa es la ventaja que tienen los discos de estado sólido. No me he puesto a investigar. Supongo que sí, no debe haber un aplicativo que permita ver qué sistema operativo es apto para una PC, pero lo más recomendable es ir a la página web, ¿no? Del fabricante, en este caso, en mi caso, del equipo Asus. Voy a Asus y veo qué sistema operativo pudiera aguantar, ¿no? O qué sistema operativo pudiera ser capaz de mantener, pues, ¿no? A ver, José, tu caso es particular, ¿no? ¿Has tenido problemas en el disco duro, me dices?
Mire, yo he hecho pruebas, ¿ya? Yo he tenido 2 laptops, por ejemplo, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Un disco de ellos se malogró, ¿ya? No necesariamente son de las mismas marcas, HP con HP, por ejemplo, o Asus con Asus. Entonces le saqué el disco y lo puse en el disco que estaba dañado y empezó a levantar el sistema operativo, ¿no? Claro, con otros controladores y llegó al escritorio, ¿no? Probablemente haya tenido ya un sistema operativo ya instalado, pero lo más importante es instalar los controladores, ¿no? Para que pueda funcionar, ¿no? No habría ningún problema, si es eso lo que necesita de repente, ¿no? Claro, algunos controladores no le dan, en ese caso habría que desinstalar, hacer una desinstalación pura, ¿no? Y si no desinstala, ir a registro, ¿no? Y por ahí desinstalar completamente. Como le digo, lo más seguro es entrar a la página web del fabricante, ¿no? Ya sea Gigabyte, Asus, Intel, ¿no? Y todas las marcas que hay en el mercado, y ver en la sección de controladores cuál es el más compatible para sus periféricos, ¿no? Para su entorno, tanto gráfico, de red, firmware, BIOS, chipset, ¿no es cierto? Entonces hay que averiguar cuál es el último controlador que han publicado, ¿no? Para hacerlo más compatible con su equipo. Profesor, tengo una pregunta. Ya, dígame. ¿Qué pasa cuando repotencian los equipos? ¿Qué pasa con los discos duros o con la memoria y esas cosas? Cuando quieres repotenciar el disco duro, No, cuando repotencian los equipos, ¿en qué cosas afecta? Supongo que afecta en el disco duro, en la memoria, algo, ¿no? ¿O qué hace cuando repotencian? bueno, cuando hablamos de actualizar o repotenciar un equipo, le vamos a dar mayor rendimiento. Es decir, si antes funcionaba con un disco de 80 gigas o 500 gigas, por ejemplo, pero si la placa principal admite un disco de 1 tera, entonces te da la posibilidad de migrar a 1 tera. O sea, mientras más Claro. espacio tengas, es mejor para ti, ¿no? Tienes mayor cantidad de memoria. O sea, míralo por el lado de la memoria. Mientras más memoria RAM, en este caso más espacio en disco, pues tu equipo tiene mayor performance, mayor rendimiento. Ahora, si había data anterior, lo primero que debes hacer es hacer un backup, ¿no? Un respaldo, ¿no? Ahora, puedes retirar el disco antiguo y puedes hacer uso de una herramienta, ¿no? De un accesorio que se llama una interfaz de SATA a USB, por ejemplo. Entonces lo que hacemos es retirar el disco antiguo y por USB recuperar la información y listo. Ya, mira, profesor, tengo un caso, por ejemplo, en mi trabajo, o sea, igual trabajo como le había dicho en redes y comunicación también. Por ejemplo, nos dan las computadoras, o sea, las laptops repotenciadas, pero eran de versiones X, de Windows XP. Pero ahora, como la han repotenciado, trabaja con Windows 7. Eso es posible, ¿no? Instalando Windows 7, supongo, en una laptop XP. O Mire, XP. como hizo el comentario aquí nuestro compañero Miguel, ¿no? Es cuestión de analizar si la placa principal acepta, por ejemplo, si antes funcionaba con Windows XP y si la placa, si vamos en la página web del fabricante, ¿no? De la mainboard, por ejemplo, Claro. Gigabyte, por ejemplo, no se me ocurre, o de la laptop, ¿no? Que puede ser una Toshiba o una HP o una Lenovo. Entonces vamos al fabricante, a la página, y vemos si es capaz de soportar Windows 7. Si no lo es, entonces ahí sí le va a dar un problema, ¿no? Entonces va a ser más bien más lenta, ¿no? Puede hacer que funcione,
pero no le da la seguridad del caso. Entonces, lo que la página nos da a conocer es si es capaz o no de actualizarlo a un sistema superior. ¿Ok? Entiendo. Pero también puedes hacer esto, como se dice, cambiar, ¿no?, sobre el disco duro de la computadora, así XP, a cambiarle a un disco duro mucho mejor para que funcione también. Claro, eso se haría, ¿no? Pero previamente instalando, mire, hay dos formas, ¿no? Lo más sano, digamos, de hacer una instalación es formateando el disco, ¿no? Pero a veces sucede, eso sería en los últimos casos, ¿no? Pero lo recomendable es actualizar. ¿Qué quiere decir? Que al Windows antiguo lo va a renombrar como un Windows All, ¿no? Y el nuevo Windows es decir, va a crear una ruta o un directorio que se llama Windows normal, que ya no es All, ¿no?, por ser antiguo, y ahí se va a instalar y se va a registrar el nuevo Windows, ¿no?, que en este caso sería dándole la bienvenida a Windows 7, por ejemplo, ¿no? Y toda la data se recupera y se almacena en el nuevo sistema. ¿Ya? Sí, ya te entendí. Muchas gracias. Ok. Listo. Entonces sigamos. Bien, entonces ya comprendimos un poquito más de cómo se podría actualizar. Bien, ahora hablando de las arquitecturas, 32 bits y 64 bits, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de ambas? En 32 bits, por ejemplo, procesa varias instrucciones mediante un espacio de direccionamiento de 32 bits, a diferencia de 64, que su espacio de dirección es de 64 bits. Ustedes saben que la mínima cantidad de información es un bit, ¿no? Entonces trabajar a 32, ¿no?, es como decir, bueno, esto es 2 a la quinta, ¿no? Y este es 2 a la sexta. Entonces da mayores posibilidades de transferencia de información porque tiene mayor cantidad de bits. Luego dice, admite un máximo de 4 gigabits de memoria RAM. A ver si no me equivoco, ¿es gigabit o gigabyte? ¿Ya? A ver si me pueden corregir. En cambio, en 64 bits, ¿no?, admite, pues, teniendo la certeza de que va a trabajar con, digamos, también a 64 bits, pero con una determinada cantidad de memoria, ¿no? Dice, admite solo sistemas operativos de 32 bits. En el caso de 64, es compatible también con procesadores de 32 bits, ¿ya? Y también sus aplicaciones trabajan a 32 bits, mientras que los de 64 admite aplicaciones, tanto sistemas operativos como aplicaciones de 32 bits y 64 bits. ¿Ya? Entonces, en el lado derecho, ahí verán ustedes cuáles son los valores binarios que podrían registrar, ¿no?, tanto en 32 bits como en 64 bits. ¿Ya? Esta es la cantidad que almacena o direcciona en una de 64 bits. Por eso que es una plataforma mucho más, más fuerte, ¿no? Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Profesor, en cuanto a lo de antes, disculpe, es gigabytes, ¿verdad? Porque los gigas son bytes y los megabits, ¿es así? No, mire, si hablamos de capacidad, de tamaño, se habla en gigabyte. ¿Ya? Ahora Claro, sí, ya me acordé. Gigabyte. Ahora, un byte es 8 bits. Pero exacto. cuando hablamos de, por ejemplo, gigabit por segundo, ¿no? Cuando dicen gigabit por segundo es la velocidad de transmisión, ¿no? Cuando dicen Correcto. gigabit por segundo es la velocidad de transmisión. Pero cuando dicen gigabyte, ¿no?, puede ser megabyte, ¿no? Y 1024 bytes es un gigabit. O, perdón, un gigabyte, ¿no?
Sí. ¿Sí? Perfecto, profesor. Sí. Listo, aclarado el tema. Profesor, una consulta. ¿La misma estructura se maneja con lo que es Linux? Bueno, Linux tiene su propia tabla de asignación de archivos, ¿no? Y también trabaja pues con la misma estructura, ¿no? Tanto a 32 como a 64 bits. Y Mac Ujú. también, lo que es iOS, lo que es Sí. la marca Mac. Mac no he visto 32 bits, pero supongo que sí es compatible también con 32, pero más trabaja con 64. Ya, profesor, esa era mi duda, gracias. Ok. Bien, entonces hasta aquí, ¿qué conocemos ahora sobre la elección de una edición de Windows, por ejemplo, ¿no? Tenemos para Windows 10, tenemos ciertas situaciones en las cuales vamos a ir respondiendo. Por ejemplo, dice, Robert es director de escuela y necesita un sistema operativo diseñado específicamente para fines académicos y distribuido mediante licencias académicas por volumen, ¿no? A ver, vamos a hacer el intento de responder si se acomoda o no según la edición de Windows, ¿no? A ver, ¿cuál sería según su apreciación? Me dicen por aquí Windows 10 Educación. Win de educación, profe. A ver, correcto, así es, ¿no? Se basa en Windows 10 Enterprise y está diseñado para satisfacer las necesidades de las instituciones educativas, ¿no? Muy bien, pasemos a la siguiente situación. Sue es directora de TI de una organización grande y está seleccionando un sistema operativo Windows 10 para una nueva oficina regional. El sistema operativo debe tener aplicaciones y recursos personalizables. También debe permitir que el personal de TI incorpore, administre y actualice dispositivos de manera remota, más allá de donde trabajen los empleados. También se necesita protección contra amenazas avanzada de Windows Defender con administración de prevención y detección centralizada. ¿Qué edición de Windows sería? Me dicen por acá, Enterprise, Pro, a ver, Windows Pro, profe. no, vamos a ver con Enterprise, exacto, ¿ya? Enterprise es para organizaciones medianas y grandes que necesitan seguridad y administración avanzada. Es Windows 10 Pro con recursos avanzados diseñados para satisfacer las exigencias de las organizaciones medianas y grandes. ¿Ok? Veamos el siguiente caso. Jane está seleccionando un sistema operativo Windows para su equipo personal. Utilizará el equipo para tareas de estudio, acceder al correo electrónico, navegar en Internet y jugar en la comunidad de Xbox. Dado que su hermana menor también la utilizará, debe traer seguridad familiar y controles parentales. Además, el precio del sistema operativo debe acomodarse a su presupuesto. ¿Cuál sería? Home, me dicen varios. Correcto, muy bien. Y vamos con la siguiente situación. Bueno, la última sería, pues, ¿no? En este caso sería el Pro. Bob está seleccionando un sistema operativo Windows para su pequeña empresa. Como no tiene personal de TI, el sistema operativo debe tener seguridad, productividad y recursos de administración. También debe ser de uso intuitivo y admitir modo de tablet y pantallas táctiles. ¿Ok? Entonces la versión Pro es la que se ajusta para escritorio, ¿no? De PC, tablets y 2 en 1 para pequeñas empresas que necesiten recursos integrados de seguridad, productividad y administración. Bien. Complacidos entonces. Hay varios que me han levantado la mano. No sé si ya han participado. De repente, si pudieran bajar la mano. Orlando.
en ese orden, luego Juan Carlos y luego Orlando Villanueva. No sé si es el mismo chico, sí, sí es el mismo chico. Ya, listo, muy bien, gracias. Vamos con la siguiente. Bien, aquí hay otra pequeña actividad. Vamos a seleccionar verdadero o falso según la afirmación. Las restricciones presupuestarias son un factor importante que el técnico debe considerar al recomendar un sistema operativo. ¿Verdadero o falso? Pues verdadero, ¿no es cierto? Son una limitante y que se comparten con Verdadero. otros. Exacto. Verdadero, Ok. profe. Muy bien, gracias. Ahora, el siguiente, para instalar Windows 10 alcanza con 2 gigabits libres en el disco Falso. duro. Falso. Muy Falso, bien, profe. exacto. ¿Ya? Exige 16 Falso. gigabits libres. Muy bien, gracias. Ya que la versión de 64 bits sí exige 32 gigabits. ¿Ok? O perdón, gigabyte. Los sistemas operativos 32 bits solo pueden acceder a alrededor de 4 GB de RAM. ¿Qué dice? ¿Falso o Repite la verdadero? pregunta, profesor. Los sistemas operativos de 32 bits solo pueden acceder hasta alrededor de 4 GB de RAM. Falso, Sí, profe. ¿Verdadero o ¿O falso? no? Verdadero. verdadero. Verdadero, muy bien. Excelente. ¿Ya? Han estado atentos. Windows 10 Home Edition está dirigido a los usuarios personales. Verdadero. 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 Verdadero, verdadero. Viene en varias ediciones, Pro y Enterprise para empresas, Education para organizaciones académicas y Home para usuarios personales. Muy bien, sigamos entonces. Bien, ya, entonces ya estamos nutriéndonos, ¿no? de las ediciones, ¿no? Conocemos un poco más de sus características y también tiene que ver con el presupuesto que va a utilizar el cliente, ¿no? Nuestro cliente, para poder hacer una buena orientación o recomendación antes de comprar estas ediciones. ¿Ok? Perfecto, vamos entonces con lo que sigue. Bien, entonces, en este caso, vamos a hacer una comprobación de compatibilidad del sistema operativo, ¿no? Hay sistemas, ¿no? O mejor dicho, los sistemas deben actualizar de forma periódica para que continúen siendo compatibles con el hardware y software más reciente, ¿no es cierto? Ahora, una vez que nosotros instalemos el sistema operativo, ¿no? Lo primero es, no sé si le sale una opción para averiguar si es compatible o no con el hardware existente o con los aplicativos que ya vienen preinstalados. Entonces, si no es así, si hay modo de actualizarlo, ¿no? Con hardware compatible, habrá que hacerlo, ¿no? En su debido momento. ¿Okay? Pero también hace una recomendación, ¿no? De repente hay un hardware que no es compatible y también hay que saber desinstalarlo y volver a instalar, pero con un hardware compatible. Bien, dicho esto, la actualización del sistema operativo puede mejorar el rendimiento, ¿no? Es decir, salen unos parches de Microsoft, ¿no? Cada segundo martes de cada mes, ¿ya? Ojo con este dato que les estoy dando. De repente, justo el martes del siguiente mes, se me pone un poquito lenta la máquina, es porque en ese momento está actualizándose. Es decir, está descargándose los parches, ¿no? Las actualizaciones, que puede durar alrededor de 15 a 20 minutos, ¿no? Se va a ver un poco lenta la comunicación, ¿no? La conexión, ¿no? Entonces, en ese momento está bajando las actualizaciones. Ahora, si tenemos la versión Windows 10, la única forma de averiguar si ha bajado esas actualizaciones es cuando queremos apagar el equipo o cuando queremos reiniciarlo, ¿no? Esa es la única posibilidad de ver si hay actualizaciones pendientes por instalar, ¿ya? No es como anteriores versiones, ¿no? Que sale una notificación que dice hay tantas actualizaciones por instalar, ¿cierto? Entonces hay que verificar este tema, ¿ya? Pero siempre es recomendable actualizarlo.
Ahora, pero me preguntarán, profesor, en alguna ocasión actualicé un equipo, ¿no? Me pidió actualizarlo y de alguna manera no me sirvió de mucho, ¿no? Como que se puso un poco lento o de repente reinició el equipo tantas veces, ¿no? De repente a alguien le ha pasado, sobre todo cuando salió la primera vez el Windows 10, ¿no? ¿Se acuerdan? Se reiniciaba, ¿no? Es porque había un parche, había una actualización que hacía pues que se ponía un poco inestable, ¿no? Entonces lo que había que hacer en ese momento es desactivar o desinstalar esa actualización, ¿no? Es decir, pasar por alto y evitar pues, ¿no? Que se ponga inestable ese equipo, ¿ya? No sé si alguien tiene algún comentario al respecto. Hay un audio ahí que se está filtrando, por favor. A ver, por favor, alumno o alumna, de repente está filtrando ahí su audio. Le voy a pedir, por favor, que desactive su audio para poder proseguir, ¿no? A ver, alumno, por favor, está filtrando ahí su audio. Parece que no... Sí, por favor. Profesor, buenas noches. Tengo entendido Sí. que Windows 7 ya dejó de enviar actualizaciones para su update. Windows 7. Sí, es correcto. Justo en febrero de este año dejó de recibir soporte técnico y por ende las actualizaciones. Digamos, si yo ahorita tengo Windows 7, quiero hacer un update, o sea, un upgrade de, o sea, cualquier parche que pueda haber salido, ya no va a jalar nada. ¿Ya? Claro, no va a poder ser posible. Solo hasta esa fecha, ¿no? Hasta que dejó de recibir soporte. Entonces lo mejor sería migrar a Windows 10. Entonces Microsoft de alguna manera se mantiene pues, ¿no? A la vanguardia, pero obliga pues al usuario a tratar de migrar pues, ¿no? A Windows 10, ¿no? Pero esto requiere un costo, ¿no? De todas maneras. Hay formas de actualizar, hay formas de, ¿no? Bueno, como ustedes usan, no sé, pues, no creo que la gran mayoría use licencias, o sea, es decir, oficiales, ¿no? ¿No? Para ser honesto, ¿no? Mi máquina tampoco no tiene una licencia oficial. Sin embargo, si fuera pues una empresa, ahí sí, ¿no? Estaría pues sujeto pues a normas, ¿no? Cumplir con una política de seguridad, ¿no? Y esto hace pues que más empresarios o más jefes o dueños de organizaciones licencien sus equipos, ¿no? Para ello pues pagan una suscripción anual y van actualizando sus sistemas, ¿no? Y conforme van apareciendo nuevas aplicaciones, requerirán nuevos sistemas operativos para poder soportarlas, ¿no? Por eso hay que tener la documentación en regla, ¿no? Si es que estamos dentro de una organización y si somos responsables de la red o somos administradores de la red, tener todo eso inventariado, ¿no? Y todo licenciado, ¿no? Así es, hay una herramienta llamada Usus que se aplica desde el servidor para poder actualizar los sistemas operativos de forma distribuida, ¿no? A cada PC.
Y volviendo al tema de las actualizaciones, ¿no? He visto que hay equipos, ¿no? Incluso servidores, ¿no? Que son críticos, que a veces con ciertas actualizaciones, a veces fallan, ¿no? Entonces hay que tener medidas de contingencia, ¿no? Cuando fallan, para evitar dichas fallas, siempre hay que hacer un rollback, ¿no? Es decir, colocarlo a un estado anterior para retornar, pues, ¿no? Cuando estuvo bien el sistema operativo, ¿no? En este curso vamos a utilizar puntos de restauración, vamos a explicar cómo se hace para cuando suceda este tipo de desastre, ¿no? O fallas, cuando no quiera levantar el sistema operativo, cómo retornarte, ¿no? A una fecha anterior. Sí, exacto. Hay Windows 10 educativo o universitario gratis, ¿no? Siempre y cuando estés afiliado a IDAT con Microsoft, ¿no? Con respecto a estas licencias. Es cierto, eso es válido también, esa afirmación. Muy bien, ya que hemos hablado de esto, vamos a proseguir ahora con el tema del download, ¿no? Justamente, siempre hay que hacer una revisión. Bueno, lo que normalmente yo hago cada mes es siempre acudir a esta herramienta, ¿no? Para ver si hay actualizaciones pendientes, ¿no? Yo puedo hacerlo manualmente, ¿no? Ya que esto también se hace automático, pero de forma manual también podemos averiguar si hay actualizaciones desde la página web de Microsoft, ¿no? Entonces, el proceso de actualización de un sistema, ¿no? Puede ser más rápido que realizar una nueva instalación. Este proceso varía según la versión de Windows a actualizar. La versión de un sistema determina las opciones de actualización disponibles, ¿no? Un sistema operativo de 32 bits no se puede actualizar a uno de 64 bits. Además, Windows 7 y Windows 8 pueden actualizarse a Windows 10, pero Windows Vista y Windows XP ya no. ¿Ya? Hay que tener eso claro, ¿sí? Antes de llevar a cabo una actualización, realicen una copia de seguridad por si se presentara algún problema con la instalación. Además, se debe activar la versión de Windows siendo actualizada, ¿no? Cuando instalamos Windows, ¿no? Por ejemplo, tenemos la media, es decir, el DVD o el CD, ¿no? Colocamos por primera vez, ¿no? Hacemos bootear el CD o el DVD, ¿no? Bienvenido, ¿no? Después hay una parte donde dice coloque su product key, ¿no es cierto? Y hay una parte dentro de las pantallas de instalación que dice activar, ¿no? Siempre y cuando esté conectado a internet, ¿no? O se puede hacer que pregunte más tarde y cuando ya esté conectado a internet recién se puede activar la licencia, ¿no? Eso es lo que normalmente ocurre. Entonces, lo que muestra en pantalla, por ejemplo, es un asistente de actualizaciones de Windows que se ejecuta directamente con el equipo que se está actualizando. La herramienta guiará al usuario a través de todos los pasos del proceso de configuración de Windows. Bien. Bien, no sé si alguno de ustedes todavía usa Windows XP, no lo creo, ¿no? Bien, como se podrán dar cuenta, ahora Windows 10 ya es más estable, entonces sería preferible actualizarlo, ¿no? Así como actualizas el antivirus, ¿no? Que es importantísimo también hacerlo, hay que actualizar el Windows, ¿no? Bien, sigamos entonces, si no hay más preguntas o consultas, no sé si alguien levantó la mano. No. Bien. Bien, ahora hablemos de otro tema. A ver, Orlando. Profesor, buenas noches. Una consulta. ¿Qué diferencia hay entre un sistema operativo Windows, ya sea 10 original, y uno que no sea original? Bueno, la diferencia salta a la vista, ¿no? Cuando tienes un Windows original tiene mayor funcionalidad y en cambio un Windows que no es original a veces no está asociado, digamos, a las bondades que tiene Microsoft. ¿Me dejo Te entender? piden demasiados permisos.
Claro, exactamente, ¿no? Es susceptible, ¿no? Es como un Windows vulnerable, ¿no? Que es fácilmente atacable. En cambio, un Windows original tiene mayor protección, ¿no? Ok, Certificado. profesor. Gracias. Ok, ok. A ver, acá Miguel, por favor, hay un chico Miguel. A ver, vamos a admitirlo. Ya está. Quiere entrar Miguel. Bienvenido, Miguel. Ya, ok. Nadie más ha levantado la mano, ¿verdad? Bien, estamos admitiendo a Miguel. No sé por qué se demora. Listo. Veamos. Ahora hablemos de la migración de datos. No se pudo admitir. Ya. Bueno, entonces, cuando queremos actualizar el sistema operativo, ¿no? Lo primero que debemos asegurarnos, por seguridad, es salvaguardar la información, ¿no es cierto? Pero más que salvaguardar la información también es tomar medidas del caso, ¿no? Puntos de restauración, ¿no? Hacer una copia de respaldo, copias de seguridad de la información, ¿no? Utilizar pues los medios disponibles para hacer este tipo de migración. Aquí les vamos a comentar 3 herramientas para la migración de estado de usuario, por ejemplo, ¿no? En este caso, esta herramienta llamada USMT, ¿no? Es una herramienta que se utiliza, ¿no? O desarrollada por Microsoft para que los usuarios que se sienten cómodos con los lenguajes de scripting transfieran archivos y configuraciones entre PC con Windows. Es una de las varias herramientas esenciales de evaluación y desarrollo incluidas en Windows Assessment and Deploy Kit, ¿no? O simplemente ADK. Muy bien. Que se puede descargar del sitio web de Microsoft, ¿no? Puede utilizar la versión 10 para optimizar y simplificar la migración de estados de usuario en las grandes instalaciones de sistemas operativos Windows. La versión 10 ofrece migración de datos compatible con desde Windows 7 hasta Windows 10, ¿ya? Según la gráfica, no sé si se puede lograr ver, ¿no? Simplemente hay que ir a Program Files, ¿no? Una vez descargado ese utilitario, ¿no? Se coloca este comando y luego hacemos uso pues de esta herramienta, ¿no? Otra de las herramientas es el Windows Easy Transfer, ¿no? Si un usuario está cambiando de una máquina antigua a una más moderna, utilice Windows Easy Transfer para migrar archivos personales y las opciones de configuración. Puede realizar la transferencia de archivos mediante el cable USB, CD o DVD, una unidad de memoria flash, una memoria externa o una conexión de red. Sí, adelante. Allá es como el teléfono, supongo, ¿no? Que puedes pasar por ejemplo, los datos del chip al celular o del celular al chip, así, parecido a eso, ¿no? Sí, esa afirmación es correcta. Así es. Entonces, se utiliza para transferir información a una computadora que ejecuta Windows 8.1 desde las computadoras con uno de los siguientes sistemas operativos, por ejemplo, ¿no? Windows 8, Windows 7 o Windows Vista, ¿ya? A ver, no sé si tenga tiempo para poder hacer una pequeña demostración. Vamos a utilizar Windows 8.1, ¿ya? Mientras vamos comentando, mientras va levantando mi máquina con Windows 8.1,
vamos a seguir explicando, ¿ya? Bien. Y lo último sería el PC Mover Express. Entonces Microsoft se ha asociado con LabLink para proporcionar PC Mover Express, que es una herramienta para transferir archivos, carpetas, perfiles y aplicaciones de PC con Windows anteriores a PC como con Windows 10. En lugar de volver a comprar e instalar manualmente los programas en una nueva PC, se puede usar PC Mover para transferir aplicaciones a la nueva PC, donde se instalarán y estarán listas para utilizar. Veamos qué nos escribe. Hace un momento un alumno también tenía el problema de que no se podía ver la pantalla, pero después se arregló. No sé cómo lo hizo. Si pudiera volver a ingresar, mi pantalla ya está compartida desde hace buen tiempo. ¿No? Sí, creo que la mayoría ven, ¿no? O si no, lo dejo de presentar un momento y lo vuelvo a cargar. A ver. Profesor, disculpa, ese problema es la conexión de internet. A mí me pasó hace rato. Ah, ok. Ya, perfecto. Sí, porque en mi caso no se ha ido el internet, ¿no? Supongo que más o menos tenemos la conexión. Listo. ¿Ya? Entonces yo le sugeriría a la señorita que vuelva a ingresar, pero que tenga una buena conexión a internet, ¿no? O que mejore un poquito, digamos, o esperar a que se retorne o se ponga estable, ¿no? Fíjense, en casa, por ejemplo, yo tengo una conexión a internet, ¿no? Con un proveedor local, ¿no? Que es Movistar. Y tengo aparte 2 routers inalámbricos. Una de ellas me conecto con esta laptop y ya tenemos buen tiempo grabando esta videoconferencia y hasta ahora no se ha caído, ¿no? Cosa que sí sucedía pues con otras herramientas, ¿no? Pero como hemos migrado a Microsoft Teams, estamos un poquito mejor en esto, ¿no? Bien. Muy bien, bien, ese es el tema de las 3 herramientas. Vamos a dejar de presentar y vamos a la aplicación que teníamos en mente, ¿no? Aquí está. Voy a entrar a mi equipo con Windows 8.1. Ok. Vamos a esperar un ratito. Felicito a los alumnos que de repente ya han entrado a investigar un poquito más sobre la virtualización de las máquinas, en este caso con Windows 8.1. Ya sabemos cuál es el fin, ¿no? De virtualizar un equipo, ¿verdad? Arnaldo va a tomar el control, pero todavía no hemos puesto una actividad. Ya, estamos aquí dentro del equipo con Windows 8.1. Vamos a buscar Windows, miren. Easy Transfer, ahí está. Ahí está. No, ahí está Windows Easy Transfer, funciona muy bien. Y bueno, si estamos un poquito familiarizados con inglés, no habría ningún problema. Pues dice aquí que se puede transferir, dice, cuentas de usuario, documentos, música, correo, gráficos o videos, ¿no es cierto? A ver, nos comentan aquí. Sí, no hay que descargar nada, no hay que descargar nada.
¿ya? Viene con Windows 8.1, ¿ya? Puede transferir, dice, desde equipos que tienen Windows 8, ¿no? Windows RT, Windows 7, ¿no? A esta PC. Es decir, Windows 8.1 como una PC nueva, ¿no es cierto? Simplemente colocamos Next y aquí nos dice, ¿no? Transferir o salvar los archivos a otra PC desde un USB, ¿no? O desde otra PC, ¿no? Puede ser un, ¿no? Entonces ponemos un USB, por ejemplo, ¿no? A propósito, fíjense, mira, vamos a hacer algo para que lo tengan en cuenta al momento de hacer sus laboratorios, ¿ya? Fíjense, yo tengo conectado mi USB a mi host, ¿no? Es decir, a mi laptop, ¿ya? Pero yo quiero hacer que ese mismo USB ahora se coloque en esta posición, o sea, debajo del DVD. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Fíjense. Miren, ojo con esto, ya, no se pierdan. Me voy aquí a Virtual Machine. Ven esta casilla, dice en esta pestaña, Virtual Machine, ¿no es cierto? VM. Y fíjense acá, dice Remobile Device. ¿Ok? Remobile Device. La marca de mi USB es Kingston Data Travel 3.0. Y a continuación coloco conectar. ¿Ya? Repito, ¿ah? Entonces voy a hacer que mi USB de mi host ahora lo voy a transferir a mi máquina virtual. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Listo. Muy bien. Entonces, ¿cómo hago? Me voy a Virtual Machine, o sea, VM. Me voy a Remobile Device. Y escojo la marca, ¿no? Kingston Data Travel. Y simplemente me conecto. Hago que se conecte mi USB con mi máquina virtual. Fíjense qué es lo que va a suceder. Va a salir un mensaje. Simplemente le pongo OK. Le pongo OK. Y listo. Fíjense, mi USB que estaba en el host, en mi máquina física, ya lo transferí a mi máquina virtual. Ahí está. Fíjense. ¿No? ¿Y eso por qué? Porque mi máquina virtual está conectada con mi host. ¿Se acuerdan lo que les comenté en la sesión anterior? Está conectado, por eso es como una LAN, ¿no? Es una mini LAN. Estoy creando una LAN. Por el simple hecho que este equipo tiene conexión a internet, tiene conexión local, entonces está conectándose con mi host. Y al estar conectado con mi host, yo puedo compartir la información desde un USB, desde un DVD, o también puede ser desde una carpeta compartida. Puedo tener una carpeta compartida en mi host, ¿no? En el disco C, por ejemplo, ¿sí? Y hay maneras de compartir, ¿ya? Ese es el segundo tip que les voy a explicar, pero eso luego. Entonces, tengo el USB ya compartido y aquí le pongo una carpeta, ¿no? New folder, por ejemplo, ¿no? O puedo cambiarle, le puedo poner data, ¿no es cierto? Ok. Ya. Ok. Y puedo hacer la transferencia de información. ¿Ya? Vamos a ver nuevamente. Next. Entonces, ¿qué deseo almacenar? Aquí tengo las carpetas, ¿no es cierto? Y pongo ahí, ¿no? Pongo un nombre, ¿no? Backup, lo que sea, abro y pongo pues un archivo, ¿no? Ok, eso lo vamos a ir explicando con el laboratorio, ¿ya? Pero de hecho ya tenemos una ruta para poder hacer la transferencia de información, ¿ya? Bien.
Así es. También podríamos utilizar una conexión segura, ¿no? Un dispositivo físico, un cable físico. Muy bien. Lo dejamos entonces en suspenso. Vamos a dejar de compartir y ahora vamos al tema. Entonces ya habíamos explicado que hay 3 herramientas, ¿ya? Seguramente en el laboratorio que sigue, ahí están los pasos para poder hacer la demostración. Bien, frente a lo comprendido hasta el momento, vamos a desarrollar pues esta actividad. A ver si pudieran ayudarme. Les cedo el control, si desean, o si no me dan las respuestas por el chat. Muy bien, Juan Carlos, adelante. Perdón, no lo escuché bien. Si pudiera levantar un poquito el volumen de su audio. La primera sería asistente para solución. Ah, ok, ok. A ver, no sé si nos apoya el alumno que está participando. Colóquelo, por favor. Profesor, PC Mover Express en la última. A ver, veamos. Asistente para actualización en la 1. A ver, Windows veamos, ¿ya? Transfer en la tercera, profe. Ok. A ver, Windows Transfer en la tercera. PC Mover Express en la última. Claro, PC Mover Express en la última. ok. Y herramienta en la segunda. Perfecto. Listo, lo hicimos. ¿Ya? Excelente. Muy bien. Gracias, alumno. Vamos a ver con lo que continúa. Ya saben algunos ya este tipo de almacenamientos, ¿no? Tenemos los discos, tenemos las memorias flash, tenemos los discos de estado sólido, internos, externos. Pero se realiza una instalación limpia, esto es lo más importante, ¿ya? Se realiza, a ver si pueden apagar su audio, por favor. Para poder proseguir. Hay un audio que se está acoplando, por favor. A ver, señores, hay un alumno que está filtrando un audio. Ok, muchas gracias. Entonces les decía que antes de realizar una instalación limpia, debemos, a ver, por favor, nuevamente, voy a silenciarlos, ¿ya? ¿Sí? Si me lo permiten. Sí, profe, mejor. Ya, ok, listo, ya está. Listo. ¿No? Se escucha mal decir, ¿no? Silenciar, ¿no? Pero bueno, listo. No me quedó otro remedio. Bien, entonces decíamos que se realiza una instalación limpia. ¿En qué casos? ¿No? Hay 3 situaciones, ¿ok?
Cuando un equipo pasa de un empleado a otro empleado, ¿sí? Es decir, un empleado deja de laborar, ¿no? Y la nueva persona, ¿no? A veces para evitar, ¿no? Digamos, el tiempo, ¿no? Que pueda consumir, ¿no? Realizar nuevamente la configuración y todo, levantamos un nuevo perfil para el nuevo usuario, ¿no? Eso es lo que se hace, ¿no? Pero lo más recomendable es realizar una instalación limpia, ¿no? Y hay muchas herramientas que lo hacen en contados minutos, ¿no? Por ejemplo, podemos clonar una imagen, ¿no? De un sistema operativo con todos sus aplicativos para un usuario estándar, o también de acuerdo al perfil del usuario, ¿no? Puede ser un gerente, un jefe de área, ¿no? De acuerdo a los perfiles, se crean equipos y se clonan las imágenes, se guardan las imágenes y estas imágenes se levantan en la nueva PC, ¿sí? ¿Cuánto tiempo nos hemos ahorrado, no? Con todos sus drivers, sus controladores, todo, ¿no? Entonces, sería una instalación limpia, pues también, ¿no? ¿Ok? Y a partir de ello, recién se configura los perfiles, el nuevo correo del usuario, ¿no? Y todo lo que concierne, pues, a las configuraciones. Otra instalación limpia sería cuando el sistema operativo esté dañado, ¿no? Ya sea por causa de un virus, ¿no? O que está lenta, el perfil se corrompe, ¿no? En ese caso, también se puede hacer una instalación limpia, ¿ya? Ahora vamos a definir bien a qué nos referimos con instalación limpia. O cuando se reemplaza el disco duro principal en una PC, ¿no? Bien, entonces en estos tres casos se hace una instalación limpia. A la instalación y el arranque inicial del sistema operativo se les conoce como configuración del sistema operativo. Si bien es posible instalar un sistema operativo por medio de una red, desde un servidor o desde un disco duro local, el método de instalación más común es en un hogar o en una pequeña empresa, es a través de un dispositivo externo, ¿no? Por ejemplo, una unidad de DVD o un USB. No sé si hay comentarios. Entonces, si el hardware no es compatible con el sistema operativo, es posible que se necesite instalar controladores de terceros, ¿no? Al poder realizar la instalación limpia, ¿ya? Bien. Bueno, se prepara el dispositivo, ¿no? Varios tipos de dispositivos de almacenamiento están disponibles y pueden utilizarse para recibir al nuevo sistema operativo. Los dos tipos más comunes de dispositivos de almacenamiento son los discos duros y las unidades basadas en memoria flash. Bien. Bien, entonces continuamos. Si hay comentarios, por favor, me levantan la mano. Muy bien. Bien, ahora hay una comparación entre MBR y GPT. ¿Qué significa estas dos siglas, no? Bueno, la MBR significa Master Boot Record, ¿no? Del sector de arranque, y la GPT, ¿no es cierto?, que viene a ser la tabla de particiones, ¿ya? Entonces, el registro de arranque maestro, ¿no? Contiene información sobre cómo se organizan las particiones del disco duro, ¿ya? El MBR tiene 512 bytes de longitud y contiene el cargador de arranque, ¿no? Que es un programa ejecutable que permite al usuario escoger entre varios sistemas operativos. Se ha convertido entonces en el estándar, de hecho, pero tiene limitaciones que debieron abordarse, ¿no? Se suele utilizar en los equipos con firmware basado en BIOS. Y la tabla de partición de Git, también diseñado como un estándar del esquema de la tabla de partición para unidades de disco duro. Y el GPT
hace uso de varias técnicas modernas para expandir el esquema de partición MBR antiguo. Entonces, el GPT se suele utilizar en los equipos con el firmware UEFI. ¿Ya? Entonces, antes se llamaba Master Bus Record o sector de arranque, pero cuando utilizábamos el BIOS tradicional. Pero a medida que va evolucionando el BIOS, ahora se convierte en un BIOS avanzado, también se llama ahora UEFI, ahora tiene otro esquema, se llama el GPT, ¿ya? Muy bien, estas son las diferencias. El MBR maneja hasta 4 particiones primarias, en cambio el GPT hasta 128 particiones en Windows, ¿ya? El tamaño máximo de la partición es de 2 terabytes. El tamaño máximo en GPT era o es de 94 zettabytes, ¿no? Es una cantidad estrepitosamente grande. En Master Bus Record, simple o sin copia de respaldo de la tabla de partición. En cambio, en GPT almacena una copia de respaldo de la tabla de partición. La partición, los datos de arranque se almacena en un solo lugar, mientras que la GPT se almacena en varias ubicaciones en todo el disco. En MBR, cualquier computadora puede arrancar desde MBR, mientras que la computadora debe basarse en UEFI y ejecutar un sistema operativo de 64 bits en GPT. ¿Ya? Si hay comentarios hasta el momento. Creo que no, ¿no? Ya vamos a ir detallando un poquito más. Bien, ahora hablemos de las particiones y unidades lógicas, ¿no? El disco duro, pues, se divide en varias particiones y cada una de ellas recibe un nombre, ¿no? Entre ellas tenemos la partición primaria, ¿no? Tenemos la partición activa, tenemos partición extendida, unidad lógica, disco básico, disco dinámico y el formateo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos formateado, no? Varias veces hemos formateado, ¿verdad? También comentarles que luego de formatear un disco también se puede recuperar información, ¿no? Hay empresas especializadas en recuperación de datos luego de un formateo, ¿no? No solamente cuando se cae un disco, ¿no? O se corrompe, ¿no? Ya sea por un virus, ¿ok? Entonces, estábamos hablando de las particiones, ¿no? Y sería bueno, pues, graficarlo esto, ¿ya? Bien, entonces, utilizando mi máquina, vamos a ver alguna de ellas. Vamos a compartirlo. En este momento ya estamos dentro de mi equipo. No sé si lo llegan a ver, creo que sí. Entonces, para poder entrar a administrador de discos, vamos a ver, hago lo siguiente, ¿no? Clic derecho, ¿no? Y le digo administrador de disco, ¿no? O Disk Management, ¿ya? Disk Management. ¿Ok? Ya, estamos dentro de administrador de discos y aquí podemos ver las distintas particiones que tiene este disco duro de mi máquina virtual, ¿ya? Fíjense a este disco C, ¿no? Que tiene 20 gigas, se acuerdan que le había asignado 20 gigas, ¿no? También tiene mi USB, ahí está. Ok. Y también tiene, pues, la imagen, pues, ¿no? La imagen de mi sistema operativo, ¿ya?
Bien, entonces, el disco C, yo puedo reducir el volumen. Fíjense, puedo hacer esto, ¿ya? Esta sesión está siendo grabada para que lo vuelvan a practicar, ¿ya? Por eso es importante hacer las prácticas, como les digo, en entornos virtuales, ¿no? Porque esto, si lo hacemos en nuestro host, podría traernos algún problema, ¿no? Entonces reducimos el volumen de esta manera, ¿no? Y por default nos dicen o nos sugieren partirlo por la mitad, ¿no? Pero solamente queremos, por ejemplo, queremos particionarlo a 3 gigas, por ejemplo, ¿no? Y vamos a reducir, ¿ya? Le pongo shrink, ¿no? De los 20, ¿no? He reducido 3 gigas y ahora se convirtió en 17 gigas, ¿no? Y esta parte, ¿no? Todavía no está asignado, ¿no? No está asignado, y yo puedo colocarle un nuevo volumen, ¿ya? Un nuevo volumen. Le digo next, ¿no? Que utilice todo el espacio y le puedo asignar la letra F, ¿ya? Le puedo asignar la letra F. Le digo next y el sistema de archivos que adopta es el NTFS, pero también puede ser FAT o FAT32, ¿no? Lo dejamos en NTFS. Y aquí hace un formateo rápido, ¿no? Y le decimos finish, ¿no? Y en este momento ha hecho el formateo. Y fíjense ahora, mi disco C ya no está solo. Ahora hay un nuevo volumen llamado disco F, ¿no? Aquí está mis 3 gigas, ¿no es cierto? Que acabo de levantar, ¿no? Como una nueva unidad, ¿ya? Este es, digamos, una partición extendible, ¿ya? Aquí está, ¿ven? ¿Sí? Sí me entendieron, ¿verdad? O sea, yo puedo reducir el volumen de un disco y poder particionarlo de tal manera que aquí, por ejemplo, podríamos instalar un segundo sistema operativo, ¿no? Que es un tema que también lo vamos a hablar, cómo un equipo puede tener más de un sistema, ¿no? ¿Ok? Pero ya por lo menos lo hemos dejado preparado, ¿sí? Listo. Ok, muy bien, Julio, gracias. Ya, ¿y cómo retorno, no? Fíjense, si tuvieran 2 particiones, ¿no? Y yo quisiera más espacio en disco C, ¿no? Suponiendo que haya data en F, ¿no? Lo único que hago es recuperar esa data o haciendo un respaldo y luego lo puedo eliminar. Lo puedo eliminar, fíjense, ¿no? Borro el volumen, ¿no? Para eso existen las pruebas, ¿no? Ahí está, lo elimino. ¿Y ahora qué hago con el disco C? Lo extiendo, pues. Lo extiendo, ya no lo reduzco, simplemente lo extiendo. Next, ¿no? Utilizo todo el máximo posible, ¿no? Lo que acabo de volar es ese volumen. Y listo. ¿Ve? Recuperé de los 17 que había, y ahora retorné a los 20 gigas. ¿Ve? Sencillo, ¿verdad? Listo. Muy bien, exacto, así es, ¿ya? Así de fácil, ¿no? Hay que hacer las cosas fáciles, ¿no? Hay que hacerlo de la forma más sencilla, ¿no? Muy bien, estos son los conceptos, ¿ya? Lo normal es escuchar, pues, partición primaria, partición activa, ¿no? Primaria, ¿por qué? Porque está utilizando el sistema operativo principal, ¿no? Es decir, ¿quién va a tomar la prioridad, ¿no? Porque puede haber 2 sistemas operativos, ¿no? Aquí no se habla de partición secundaria, ¿no? Sino de partición primaria. Partición activa, ¿no es cierto? Y la partición extendida. Bueno, la unidad lógica, la que hemos creado recientemente como unidad F, ¿ya? Bien, entonces aquí hay una actividad en la cual se pide su colaboración, pero esto lo vamos a dejar de tarea, ¿ya?
¿ya? Si quieren, si gustan, le toman foto, ¿ya? Porque nos va a consumir un poquito de tiempo. Y vamos a lo que realmente vamos a realizar, ¿no? Bueno, hablando del sistema de archivos, hace un momento vimos cómo se asignan las particiones. Y aquí está pues hablando de la tabla de asignación de archivos de 32 bits, ¿no? Es decir, el FAT32. Pues admiten particiones de hasta 2 terabytes, ¿no? El sistema de archivos FAT32 se utiliza en Windows XP y versiones de sistemas operativos anteriores, ¿ya? Por eso quedó obsoleto, ¿no? El sistema de archivos de nueva tecnología, o también llamado NTFS, admite particiones de hasta 16 exabytes, ¿ya? Incorpora funciones de seguridad del sistema de archivos y atributos extendidos. Windows 8.1, Windows 7 y Windows 10 crean una partición en forma automática utilizando todo el disco duro, ¿ya? También existe otra asignación de tabla de partición o tabla de archivos, ¿no? De asignación de archivos, también llamado FAT64 o exFAT, creado para subsanar algunas de las limitaciones que tiene FAT, FAT32 y NTFS presentes al formatear unidades flash USB, ¿ya? Sistemas de archivos de disco compacto, ¿no? Los CDFS y los NFS, que son los sistemas de archivos de red, ¿ya? Ahora, aquí sí cabe hacer una observación, ¿no? ¿A cuántos de nosotros les ha pasado lo siguiente, ¿no? Un disco duro, por ejemplo, vemos que ha tenido ciertos problemas, ¿no? Entonces, por ahorrar tiempo, entonces lo que hemos hecho es, en lugar de escoger un formateo completo, hemos optado por hacer un formateo rápido, ¿no? Eso nos ha pasado, ¿verdad? No se ve lo que estoy diciendo. A ver. Vamos a volver a compartir. Ah, ya. Eso es lo que está pasando, ¿no? Ahora sí, ¿no? Entonces, no sé desde dónde no se vio. Habíamos dicho que habíamos hablado pues de las particiones, ¿no? Habíamos demostrado cómo se particiona el disco y cuál sería la partición extendida, ¿no? Luego entrábamos a esta actividad, pero lo vamos a obviar. Y estábamos explicando los sistemas de archivos. Entre ellos tenemos el FAT32, el NTFS, el FAT64, el CDFS y el NFS, que es un sistema de archivos de red, ¿ya? Bien, entonces la observación es la siguiente, ¿no? A cuánto nos ha pasado por ahorrar tiempo, lo que hemos hecho es dar un formato rápido y nos damos cuenta que en el trayecto el disco duro empezó a tener o sigue teniendo fallas, ¿no? ¿Por qué creen? A ver. ¿Puede repetir, profesor? Disculpa. Sí, lo que pasa es que hemos detectado alguna falla en nuestro disco, ¿no? Entonces hemos optado por formatearlo, ¿no? Entonces no nos damos cuenta porque las fallas pueden ser a nivel lógico o a nivel físico. Entonces, para poder descartar si es a nivel lógico o físico, ¿no? Lo que optamos primero es hacer un formateo, pero se nos escapó y no hemos hecho un formateo completo, que es lo que se debería hacer. Sin embargo, hemos utilizado un formateo rápido. Entonces, al utilizar un formateo rápido, el disco duro un tiempo ha estado trabajando bien y de repente se colgó, se reinició el equipo y en este caso, ¿qué estaría pasando, no? ¿Por qué no funcionó con un formateo rápido? No sé si alguien me pudiera comentar.
No elimina el 100%, no elimina el 100%. Claro, ¿no? Entonces, la primera herramienta que utilizamos es, por ejemplo, un check-a-disk, ¿no? Un check-disk para ver si hay problemas a nivel de hardware, ¿no? Entonces, a veces obviamos, sí, por facilidad, por tiempo, a veces formateamos, pero de manera rápida, ¿no? Y no nos damos cuenta de que interiormente el disco ha estado dañado físicamente. Por eso se producen baches, por eso se producen reinicios, ¿no? O puede bloquearse la computadora, ¿no? Entonces es importante también realizar un formateo completo. ¿Por qué? Porque al hacer un formateo completo, también diagnostica si es que hay algún sector dañado, ¿no? No sé si en alguna ocasión hicieron un formateo completo y trataron de recuperar un sector, ¿no? Y al final lo puso como marcado, ¿no? Es decir, como, ¿no? Paso por esta pista, pero salto, ¿no? Salto por esa pista marcada y ya no lo voy a leer, ¿no? Algo así. Exacto, ¿no? Justamente cuando hay zonas defectuosas, sucede esto, pues, ¿no? Entonces lo mejor, lo más sano es reemplazar un disco, ¿no? Ya cuando es a nivel físico, lo mejor es reemplazar el disco, ¿ya? Por eso Profesor, hay que hacer, disculpa. dígame. Yo uso un programa que se llama DLC y en ese programa tengo varios programas y ahí me dice si el disco está bueno o está malo, ¿no? Ya si me dice que está malo, entonces ya cambio el disco de frente, ¿no? Claro, también se recurre a programas de terceros para diagnosticar la superficie del disco, ¿no? Sí, es válido también, es válido. A ver, hay un alumno que quiere entrar, a ver, qué raro. Ya. Programa DLC, sí, sí, es bueno compartir, ¿ya? Para que todos tengan en cuenta, busquen, analicen y prueben, ¿no? ¿Qué tal les funciona, ¿no? Muy bien. Así como hay diagnosticadores de discos, ¿no? De las propias marcas, ¿no? De Western Digital, ¿no? De Toshiba, ¿no? De Hitachi, bueno, hay tantas marcas que también tienen sus propios utilitarios para poder diagnosticar los discos duros, ¿ya? Muy bien. Entonces es un pequeño comentario que les decía, ¿no? Muy bien. Ahora veamos una demostración en video sobre la utilidad de la administración del disco y partición del disco. Pues bueno, eso ya lo hemos demostrado, creo yo, ¿no? Vamos a obviarlo, ¿sí? ¿Les parece? Porque ya hemos utilizado, ¿no? La administración de discos, ¿no? ¿Ya? Bien, vamos a la siguiente. Aquí sí hay procedimientos de arranque múltiple. Esto sí quisiera que lo vean. No sé cuánto dura, 3 minutos. Ojalá tengamos tiempo. Lo voy a dejar correr y para que todos escuchen, ¿ya? Y vean.
Profe, ¿qué fue con la licuadora? Sí, hay problemas. Hay problemas. El ancho de banda no me está ayudando. A ver. Bueno, Profe, si demora, comparte el link nomás y lo vemos después. lo que pasa es que está colgado en en el mismo curso. Ya. A ver, déjenme ver cómo puedo compartirles. Sí, una vez que accedan al curso, yo los invito a ver, ¿no? Pero más o menos se trata, ¿no? De que a veces es necesario, ¿no? Tener más de un sistema, ¿no? En estas situaciones hay que realizar, pues, una instalación desde un administrador de inicio, ¿no? ¿Ok? Eh, para ello, como les había comentado, se prepara pues una partición para dicha instalación, ¿no? La cosa es más sencilla cuando instalamos desde un Windows 7, ¿no? Y a partir de él podemos instalar un Windows 10, ¿no? Como un segundo, ¿no? Un segundo sistema. Pero, ¿qué pasaría si quiero instalar un Linux, ¿no? Sobre un Windows 7 o un Windows 10, ¿no? Entonces hay que ajustarse a ciertos, ¿no? A ciertos parámetros para poder hacerlo, ¿no? En el caso de Linux, ¿no? Un administrador popular de inicio es el Group, ¿no? Y para Mac OS, un administrador común es el Bootcamp, ¿ya? Muy bien, a ver, proseguimos. Luego lo van a ver, ¿no? Bueno, este es el laboratorio para la creación de una partición de Windows, ¿no? Como les dije, era parte de lo que habíamos visto con la demostración cuando hemos dividido pues mi disco C, ¿se acuerdan? ¿No? Aquí les explica en forma detallada, ¿no? Cuáles los pasos que tienen que seguir, ¿ya? También tiene para Windows 10, ¿no? También sus propias pautas, o en Windows 7 también, ¿no? Sería bueno hacer este laboratorio en la siguiente sesión, ya no hay mucho tiempo, para hacer que un volumen de FAT32 se pueda convertir a NTFS, ¿ya? Esto sí me interesa hacerlo, ¿ya? Hay comandos desde el CLI, ¿no? Desde la interfaz de línea de comandos que se puede realizar para hacer este objetivo, ¿no? Este PDF lo puedo descargar, ¿ya? Lo puedo descargar, no hay ningún problema. Y solo puedo compartir, ¿no? En la nube, ¿ya? A ver, lo estoy descargando. Bueno, ahorita mi Lentium no me está ayudando. Vamos a poner el descarga, ¿no? Está en el laboratorio 10, ¿no? 10.2.1.8, ¿ya? Listo. Por eso necesitamos elegir un delegado, ¿no? Para que me haga recordar qué es lo pendiente, ¿ya? Ya tenemos el delegado, ¿verdad? El creador del grupo de WhatsApp, ¿verdad? Creo que Jason, ¿Cuál? Jason. Jason, ¿no? ¿Están conformes el resto? Profesor, Sí, adelante. una consulta. Quisiera saber si creó el usuario y contraseña de IT Essential que nos dijo. No, debo hacerlo en las próximas horas, ¿ya? Porque ya recientemente me han entregado la lista de alumnos y con eso ya tengo sus códigos,
y con eso ya puedo enrolarlos al curso, ¿ya? Les va a llegar un correo. Ustedes simplemente entran a office.com, ¿no? Con sus credenciales, ¿no? Su clave, y van a ir a la bandeja de entrada y ahí van a recibir un correo de Cisco, ¿ya? Abren ese correo y ahí va a haber un formulario en el cual van a llenar datos, ¿no? Para poder activar su cuenta y tener acceso luego a IT Essential, ¿ya? A través del NetAcad. Gracias, profe. ¿Listo? ¿Usted, Saúl, o quién levantó la mano? Saúl. Yo he levantado la mano. Ok, listo, gracias. Bien, ya, entonces este laboratorio también lo vamos a compartir, ¿ya? Con Jason, ¿verdad? Jason, le voy a compartir mi teléfono para la comunicación directa con el grupo, ¿ya? Pero no me incluye al grupo, ¿no? Sino con usted nomás es la relación, ¿ya? A ver, veamos. Jason, más bien me das tu número y de esa forma podemos comunicarnos, ¿ya? Instalación de Windows, ¿no? ¿Quién no ha instalado Windows? Pero aquí se lo vamos a recordar. Estamos levantando el PDF. A esta hora se pone un poco lento, supongo. Hay horarios, ¿no? Muy bien, aquí está. Entonces, luego de colocar el DVD, ¿no es cierto? Hay formas, ¿no? De poder bootear desde el DVD, ¿no? Se va a la BIOS, ¿no? Se va a la zona de arranque y se elige el DVD como primera opción, ¿no? Eso es lo primero que hay que hacer. O también se selecciona con la tecla F10 y se opta por señalar, pues, ¿no? Según las opciones, al DVD, ¿no? Luego hace una recopilación de información, luego abre la ventana términos de licencia, se aceptan los términos de licencia, ¿no? Luego hay un espacio sin asignar en el disco, ¿ya? Luego viene una instalación de Windows, luego una configuración básica, configuración de red, configuración de la cuenta, configuración de los servicios y la finalización de la instalación, ¿ya? Estos laboratorios los vamos a compartir y lo vamos a hacer en la